Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre unos personajes de relleno que aparecieron solo durante un par de capítulos, pero su presencia estuvo acompañada de los mayores momentos de comedia involuntaria de la historia de la franquicia. Por eso, este vídeo va a tener un marcado tono cómico. Y sí, hoy vamos a hablar de Hayes y los Caballeros de los Abismos. Además, os advierto que en este mini arco encontraremos, aparte de comedia involuntaria, muchos ataques a traición y faltas de honor. Por ello he decidido titularlo como el mini arco de los pandilleros del Zodiaco. Es más, he decidido poner a casa un buen símbolo de la cobardía allá donde los haya, para que lleve la cuenta de todas las situaciones vergonzosas o deshonrosas que se produzcan tanto de un bando como de otro. Es obvio que los Caballeros del Abismo fueron más malos que toser con diarrea, pero por parte de Seiya y compañía también hay alguna que otra acción reprochable. Dicho esto, comenzamos. Para ponernos en contexto, hay que saber que justo antes Seiya y compañía habían derrotado a Dócrates y solo les quedaba en su poder el casco. Saori sospecha que hay alguien más tras la armadura de oro y que esa persona es la misma que envió a Dócrates y a Ikki. Bueno, creo que tampoco hay que ser Sherlock Holmes para llegar a esa conclusión. Al final, Seiya le dice resumidamente que si no tiene pruebas que se peine, y le hace una broma que no termina de quedar claro si es una broma o una vacilada en toda la cara. Mientras tanto, en el santuario, el patriarca le da una nueva oportunidad a Higas para que recupere el casco. Entonces Shaina le recomienda a este que envíe a Hayes y sus Caballeros de los Abismos, los cuales habían sido exiliados a una isla del Caribe hace años a causa de las catástrofes que producían. Higas acepta el plan. Luego se muestra cómo Hayes, la cual por cierto fue Yste en España y en Latinoamérica, recibe el mensaje y convoca a sus secuaces, los cuales nunca llegan a decir sus nombres reales y solo los conocemos por el nombre de la armadura que portan. Estos son Medusa, Serpiente Marina y Delfín. A este último, por cierto, se le llamó Tiburón en el doblaje de España, sin que nadie sepa muy bien por qué. Supongo que un delfín no les parecería suficientemente fiero. Y bueno, aquí es donde empieza esa comedia involuntaria de la que os hablaba antes. Para mostrar lo poderosos que supuestamente son estos tres antagonistas, se ve cómo destruyen y hunden un buque cisterna, algo que personalmente tampoco me parecía para tanto. Cualquier caballero de bronce promedio podría hacer algo así. En fin, puedo entender que dentro de la propia lógica de la serie, la serpiente marina pueda moverse tan rápido que esquive las balas, ya que otras veces se ha mostrado a caballeros que también lo hacen. Pero en serio, ¿no son capaces de darle ni estando quietos? En serio, ¿a qué clase de mancos han puesto a custodiar el barco? Y después de esto volvemos a la fundación, donde Saori Kido está viendo la noticia del hundimiento del buque cisterna. Entonces recuerda que su fundación tiene un petrolero por la misma zona. Y justo en ese momento y por el poder del guión, la llaman para informarle que dicho petrolero ha sido secuestrado. El mensaje de Hayes y sus Ghost Saints es simple. Los caballeros de bronce deben ir hasta el petrolero, llevando el casco de oro y entregarlo a cambio de la vida de los rehenes. Saori dice que aunque perder el casco de oro sería terrible, peor es que el petrolero sea destruido, lo que provocaría una marea negra y además el reactor nuclear del barco llenaría la zona de radiación por casi 500 años. Bueno, ¿y nadie pensó antes en lo peligrosísimo que podría ser un petrolero con un reactor nuclear? Bueno, en fin, ¿qué podía salir mal? Entonces Athena suelta por fin a sus perros de la guerra. Ahora, volviendo al santuario, vemos a Higas diciéndole a Shaina que Hayes y sus secuaces han cumplido sus expectativas y que tienen un poder increíble. Bueno, tampoco es para tanto. Aparte se atreve a decir que el antiguo patriarca, es decir, Sion, era demasiado estricto y por eso consideró unos criminales a Hayes y sus Caballeros del Abismo. Llamadme loco, pero si yo fuese el patriarca Sion, también consideraría criminales a 4 terroristas medioambientales con trajes de neopreno que se creen caballeros. Aunque hay que reconocer que la armadura de Hayes
sí parece una armadura como Dios manda. Volviendo al petrolero, vemos cómo llegan nuestros protas y son recibidos por Serpiente Marina, el cual obliga a todos menos a Seiya a ponerse unos grilletes y entregar el casco. En realidad, nuestros protas deben aceptar sin rechistar, porque se les amenaza con que, en caso de que se resistan, Medusa destruirá el reactor nuclear del barco. Bueno, en serio, vaya cobardes. Desmas podría ser María Teresa de Calcuta al lado de estos tres personajes. Pero tranquilos, que los actos deshonrosos no han hecho más que empezar. Bueno, volviendo a nuestros protas, estos se ponen los grilletes, quedando solo libre Seiya, el cual es obligado a pelear a la vez contra Serpiente Marina y Delfín, o sea, un 2 contra 1. Los Caballeros de los Abismos siguen haciendo méritos en su cruzada por ser los personajes más odiados de toda la franquicia. Y bueno, vemos que los meteoros de Pegaso parecen resbalar en la armadura de Serpiente Marina. Entonces este se viene muy arriba y, como chiste del día, dice que su armadura resiste cualquier ataque. Pero bueno, mientras a Seiya le están dando la del atún, Shun usa sus cadenas para bajar hasta la sala de máquinas y atacar por la espalda a Medusa, el cual estaba ahí custodiando el reactor para destruirlo si algo raro pasaba. Y sinceramente, después de todo lo visto anteriormente, me parece hasta bien que ataquen por la espalda a alguno de este trío de impresentables. Una vez que Medusa está fuera de juego, los caballeros rompen los grilletes como era de esperar. Y es que, la verdad, hay que ser idiota para pensar que vas a inmovilizar a un caballero con unos simples grilletes. Entonces, una vez libres y sin el peligro de que el barco pueda ser destruido, los caballeros de bronce les dan las buenas tardes a estos dos cobardes como se merecen. Vamos, que le dan la del atún. Además, por el poder del guión, los ataques de Seiya ahora sí afectan a Serpiente, y también a Delfín. ¿Dónde está tu superarmadura ahora? Entonces Serpiente Marina y Delfín dicen que ahora destruirán el barco. Bueno, los Caballeros de los Abismos son como ese niño que todos conocíamos que era dueño del balón, y cuando iba perdiendo, lo agarraba y se iba a su casa. Volviendo al asunto, a Delfín y Serpiente Marina se les queda la cara de otro cuando descubren que la Medusa está fuera de cobertura ahora mismo. Y cuando todo parecía perdido para estos caballeros acuáticos, surgen de la nada unos barcos piratas que abordan al petrolero. En realidad, todo era una ilusión creada por Hayes, con la intención de distraer a los protas y que sus secuaces puedan escapar. Además, en la huida, estos consiguen llevarse el casco, por lo que matan 2 pájaros de un tiro. Pero luego vemos cómo Hayes les echa la bronca y los llama inútiles. La verdad es que no les falta razón. Los Caballeros de los Abismos han demostrado que incluso con todo a su favor y actuando de manera tramposa, han terminado comiendo suelo. Bueno, solo hay una cosa peor que ser un tramposo. Ser un tramposo y además perder. Aunque bueno, a pesar de todo, han conseguido el casco de oro, por lo que vemos a Seiya y compañía sintiéndose más inútiles que un submarino descapotable. Ahora nos vamos hasta la fundación, donde mientras Saori está tocando el último hit de Bad Bunny, llega Tatsumi con un jet para llevarla directamente hasta el petrolero. Podemos ver que Tatsumi lo mismo te sirve un café que te pilota un avión. Eso es un tío eficiente. En el petrolero, Seiya está tocando la guitarra, mientras Shiryu intenta decir de la manera más educada posible que ya lo tiene hasta los huevos. En ese momento llegan Saori y Tatsumi. Saori se entera de que sus caballeros han perdido el casco, pero les dice que no se preocupen, que lo importante es que ellos estén bien e igualmente les agradece el esfuerzo. Mientras, vemos cómo Shiryu y Yoga se miran diciéndose: esta es más rara que un calvo con piojos. Luego, no se sabe muy bien por qué, Saori protagoniza una escenita a lo Titanic y se pone a tirar joyas al mar, mientras Tatsumi por detrás está hiperventilando. Bueno, entiendo lo que quiere transmitir Saori a sus caballeros con este acto, pero tampoco hacía falta ser tan dramática. Aunque luego les tira la pollita, dando a entender que el destino del mundo depende de que recuperen el casco de oro. Así, sin presión. Luego le quita un poco de hierro al asunto diciendo algo así como: bueno, lo importante es que estéis bien. Su psicología inversa y ponerse a dar pena mirando al horizonte parece funcionar, porque al momento
Seiya le dice que no se preocupe, que ahora mismo van a por Geis y sus caballeros acuáticos a sacarle el casco de oro a hostias. Los satélites de la Fundación encuentran la guarida de los caballeros fantasma, una isla con forma de calavera que además se llama la Isla Diabólica. ¿En serio? ¿No había un diseño de isla un poco más estereotipado para ser la guarida de los villanos de turno? Solo falta que Geis haga un cartel diciendo «Oli, estamos aquí». Aunque el piloto demuestra su profesionalidad comprobando lo que ve con una foto. Pero dudo mucho que haya más de una isla que tenga esa forma tan peculiar. Cuando nuestros protas están a punto de llegar, Hister les manda saludos creando una ilusión que los hace estrellarse en el mar. Y en ese momento aparece Serpiente Marina, quien les ataca por debajo del agua aprovechando la ventaja. Pero le dura poco cuando Yoga congela el agua y la serpiente demuestra que no sabe ni caer de pie. Además, cuando ya no se puede caer más bajo, vemos que intenta huir. Pero Seiya aprovecha y lo mata por la espalda. Un poco deshonroso también, aunque viendo la falta de honor y cobardía que ya habían demostrado estos antagonistas, para mí se lo tienen merecido. ¿Y dónde está tu superarmadura ahora, ¿Dónde está tu superarmadura? Aparte sigue creciendo la lista de faltas de honor de los pandilleros del Zodiaco. Al final Seiya y compañía llegan a la isla y escalan por un acantilado gracias a las cadenas de Shun. Pero en ese momento son atacados por mosquitos, los enemigos más peligrosos y mortíferos que veremos en este mini arco. Y es que en el doblaje castellano había un momento en que Shiryu decía textualmente «Van a conseguir acabar con nosotros». ¿En serio, Shiryu? Bueno, pues parece que tiene razón, porque Yoga casi se muere y añade que ha agotado todas sus fuerzas en el combate anterior. Bueno, tan solo le han dado un par de hostias. Cosas peores ha aguantado y se ha levantado con una sonrisa. Entonces Yoga inicia un momento drama y dice que lo dejen atrás, que no se preocupen por él. Viendo la situación, Shun le cambia las pilas a la cadena y llegan rápidamente hasta la cima, mientras Shiryu y Seiya ponen cara de ¿por qué no hiciste esto desde un principio? Ya en la cima se encuentran con el delfín, quien básicamente los recibe a hostias. Además, este también se viene muy arriba y dice que no podrán derrotarles. Pero Shiryu le responde ¿tú qué estás hablando? Y le quita la tontería rápido. Yoga ya no sabe cómo decir que lo dejen un rato en paz, así que Shiryu, Shun y Seiya prosiguen su camino sin él. Pero en la jungla son atacados por una horda de murciélagos. Así que, al igual que hicieron con los mosquitos, se ponen a esquilmar la fauna local en nombre de la justicia. Entiendo que no tenían otra opción, pero si un ecologista viese este mini arco, acabaría sacándose los ojos con una cuchara. En fin, Shiryu se mete en el agua para huir de los ratones alados, pero es alcanzado por una descarga de Medusa, quien los acechaba desde el río, esperando a que alguien se zambullese para soltarle una descarga. El caso es que Shiryu le dice a Shun y Seiya que lo dejen también un rato tranquilito, que él ya ha hecho suficiente para lo que le pagan. Shun mira a Seiya mientras piensa en cómo decirle que él también quiere echarse una siestecita, pero de momento se calla y ambos prosiguen su camino en un tronco por el río, una decisión muy inteligente teniendo en cuenta que saben que en el río hay algo o alguien que ha electrocutado a Shiryu. En serio, ¿quién ha escrito el guión? ¿Un mono borracho? No me creo que esto lo hizo el mismo estudio que hizo la saga de Asgard. Volviendo al asunto y para sorpresa de nadie, Shun y Seiya son atacados por Medusa, el cual ataca primero a Seiya pero es detenido por Shun, aunque el caballero de Andrómeda acaba siendo electrocutado en el proceso. Y de nuevo se produce un nuevo ataque a traición, protagonizado esta vez por Seiya, el cual ataca a Medusa mientras está peleando contra Andrómeda. Además podría haberlo hecho antes, no justo después de que Shun reciba una descarga. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Al final Shun encuentra la excusa perfecta para tomarse también un descansito y dejarle todo el trabajo duro a Seiya. Bueno, que vaya el prota, que por algo la serie se llama Saint Seiya y no Saint Shun. Ahora se nos muestra a Seiya entrando en el castillo como un auténtico elefante en una cacharrería. Va por ahí corriendo, rompiendo paredes a puñetazos, pero eso sí,
de vez en cuando hace como que se oculta en algún hueco. Bueno, si hay una cosa que Mary no le enseñó, es desde luego a ser sigiloso. Finalmente llega a una habitación donde hay muchos cascos de oro, todos en realidad producto obviamente de una ilusión creada por Hayes, quien reta al caballero de Pegaso a averiguar cuál es el auténtico. Antes de que esto empiece a volverse un concurso televisivo, Seiya los destroza a todos hasta que solo queda el original. Entonces da inicio la pelea en la que, para sorpresa de nadie, Seiya empieza perdiendo. Además se nos muestra que Hayes es bastante más poderosa que los inútiles de sus caballeros del abismo, que no valían ni para hacer trampas. Volviendo al tema, se puede ver que la técnica de Geis es similar a la de Shaina, lo que hace que a Seiya le vengan recuerdos de Vietnam cuando la recibe. Y por fin se viene la pelea deshonrosa que logró emocionar a Spielberg. Primero, Seiya le dice de manera disimulada a Hayes que hay que ducharse un poquito más. Luego Hayes clava a Seiya en la pared lanzando una especie de réplicas de los brazos de su armadura, los cuales, para sorpresa de Seiya y de cualquiera, esta vez por el poder del guión, no son una ilusión. Hayes aprovecha la ventaja de tener a Seiya inmovilizado para atacarlo, pero cuando ésta va a rematar al caballero de Pegaso, el casco de oro interviene, golpeándola en la cabeza, siendo el golpe tan potente que rompe el propio casco de la armadura de Hayes. Bueno, ella acaba cayendo al suelo ante semejante ostión, el cual por supuesto Hayes no ve venir ni tampoco se lo espera. Y ahora, como colofón final, se viene la escena más deshonrosa de toda la serie clásica, la guinda del pastel perfecta para este mini arco de los pandilleros del Zodiaco. Cuando Hayes está en el suelo y boca abajo, Seiya aprovecha para atacar. O sea, Seiya, quien decía que él no peleaba contra mujeres, le pega a una mujer por la espalda y estando en el suelo. Bueno, qué vergüenza, Seiya, qué vergüenza. Además, al principio de la pelea, Hayes le dijo a Seiya que si la derrotaba le revelaría por qué conoce la técnica de Shaina, pero luego, al ser derrotada, dice que no puede contar nada. Entonces, ¿para qué le dice que si la derrota se lo cuenta? En serio, ¿puede alguien tener un poco de honor en este maldito mini arco? Al final Seiya sale del castillo con el casco como señal de victoria. Y bueno, ahí están Shiryu, Yoga y Shun para recibirlo, los cuales casualmente se recuperan cuando ya está todo hecho. Y bueno, hasta aquí el resumen de este mini arco de los Caballeros de los Abismos. Ahora pasamos al análisis, el cual será breve porque en los dos únicos capítulos que aparecen tampoco se da demasiado info sobre Hayes y sus caballeros fantasmas. Lo único que se dice sobre el motivo de su exilio es que el patriarca Sion los consideraba criminales. Así que busqué un poco por internet a ver si encontraba algo más sobre el pasado de estos antagonistas. Y bueno, os advierto que si pensabais que estos caballeros fantasmas no podían caer más bajo, preparaos para lo que viene. Según lo que encontré, se supone que Hayes y los caballeros de los abismos protegían los océanos destruyendo y hundiendo a los barcos que lo contaminaban. Bueno, algo muy lógico y muy ecologista. O sea, para evitar que el océano siga siendo contaminado, vamos a contaminarlo más aún destruyendo y hundiendo los barcos que lo contaminan. Y también, ¿por qué no?, voy a quemar todos los bosques para que así no haya incendios en verano. Bueno, antes que se me olvide, creo importante recalcar que aunque estos personajes son llamados también Go-Sein por algunos fans, no tienen nada que ver con los Go-Sein de la película de Eris. Bueno, el nivel de pelea de estos caballeros de los abismos, a excepción de Hayes, parece ser el de caballeros de bronce bastante básicos, ya que no le dieron muchos problemas en realidad a nuestros protagonistas, quienes a estas alturas de la serie estaban ya más curtidos que carne de perro. Lo poco que se muestra sobre ellos en los dos capítulos tampoco dice demasiado, solo que, como dato destacable, Serpiente Marina parece ser capaz de transformarse en una serpiente gigantesca o algo así, aunque también es el único al que no se le ve usar ningún tipo de técnica especial o ataque. Igualmente, tanto Serpiente Marina como sus dos colegas son personajes que pasaron sin pena ni gloria y no duran demasiado en pantalla. Hayes sí parece un poco más poderosa que sus colegas. Además,
debido a que su armadura protege casi todo el cuerpo, muchos fans teorizan que se trataba de una armadura de plata, ya que las armaduras de bronce es cierto que no cubren tantas partes del cuerpo, aunque también hay que remarcar que la armadura de Hayes cubre incluso más partes del cuerpo que una armadura de plata normal. Y bueno, como dato curioso, parece que Hayes es capaz de crear ilusiones a gran escala y a distancia, además de poder materializar pequeños objetos. Bueno, ambas son capacidades increíbles y únicas en toda la serie. Además, al ser solo un personaje de relleno exclusivo del anime, Hayes es una Sonota Saint o caballero sin constelación. En cuanto a sus secuaces, al no poseer estos armaduras de metal, por así decirlo, opino que no pueden ser considerados caballeros aunque ellos se autoproclamen como tal, ya que lo que llevan son más bien armaduras acuáticas, por así decirlo. Pero bueno, sabiendo que son personajes de relleno, tampoco hay que darle muchas vueltas al asunto. Y como dato perturbador antes de cerrar el vídeo, según el artbook Jump Gold Selection, Hayes y sus secuaces fueron desterrados del santuario unos 10 años antes del inicio de la serie clásica, por lo que, teniendo en cuenta que Shaina tiene 16 años, tendría solo 6 cuando expulsaron a su discípula. O sea, con 6 años Shaina ya era caballero femenina y tenía una discípula. Además, teniendo en cuenta que Hayes es menor que Shaina, ¿con cuántos años la expulsaron a ella? ¿Con 4? Bueno, me imagino a una niña de 4 años destruyendo barcos por ahí y la verdad me hace mucha gracia. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre digo, espero que os haya gustado. Y si tenéis cualquier duda, aclaración, sugerencia, idea, etc., podéis dejármela como siempre en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.